Salmos 23, 1 al 6 dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Oramos para que nuestro corazón este día sea ministrado. Oramos, Señor, para que nuestro entendimiento reciba tu palabra, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón este día reciban tu palabra, porque necesitamos caminar en la luz de tu palabra. Deseamos servirte a ti, Señor amado, con un corazón totalmente entregado. Deseamos servirte a ti con un corazón totalmente puro, Señor. Y el agua que purifica nuestro corazón es tu palabra. Este día venimos delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos edifique, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están presentes aquí este día, dispuestos, Señor, con su corazón dispuesto a recibir tu palabra. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria por siempre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es hermosa la palabra del Señor y este salmo es muy especial. El Señor es mi pastor. Esta es una declaración de total confianza, es una declaración de total certeza en Dios. Pero tenemos que entender que para tener esta certeza, primeramente tenemos que pertenecer a Jesús. Tenemos que ser ovejitas del redil de Jesús. ¿Cuántos este día realmente con total certeza pueden considerarse esas ovejas del redil de Jesús? En Juan capítulo 10, verso 11 dice la palabra: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando David aquí en este Salmo 23 dice Jehová es mi pastor, está él enfocándose en Jesús, porque tenemos aquí la expresión de Jesús diciendo yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay algo importante en estas palabras del salmista, amados. Dice el Señor es mi pastor. No dice el Señor es un pastor. Él dice el Señor es mi pastor, y esto nos habla acerca de una relación íntima, de una relación personal. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esa misma libertad y confianza de acercarnos delante de Dios y decir el Señor es mi pastor. ¿Cuántos de ustedes este día pueden con confianza decir el Señor es mi pastor? Amén. ¿Y qué más dice? Nada me faltará. Vale decir, quien tiene a Cristo tiene al dueño de todo lo que existe, el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, nada nos va a faltar. La mayor riqueza, el mayor tesoro que podemos tener en nuestras vidas es Cristo, amados. Por eso el salmista aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me faltará. En Salmos capítulo 34, verso 9 dice la palabra: ustedes sus fieles teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Qué preciosa palabra. El Salmo 84, verso 1 dice: tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien. Todo lo que el Señor dispone para nosotros, todo el bien que dispone, lo pone ahí en un banquete para que podamos servirnos, para que podamos venir delante de Él, delante de esa mesa y poder servirnos todo lo que nosotros deseemos. Todo el bien está delante de nosotros. La palabra dice que el Señor no nos niega ningún bien. El Señor es nuestro pastor, Él suple todo para nuestras vidas, tanto en lo físico como en lo material y en lo espiritual. Dios suple todas nuestras necesidades. Si Él viste los lirios del campo y alimenta las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más tenemos que tener esa consideración de la palabra en nuestras vidas? Si tú eres una oveja de Cristo, es posible que no tengas todo lo que tú deseas, pero tampoco te faltará nada. ¿Pueden entender este mensaje? Es posible que tú no tengas todo lo que deseas, pero tampoco te faltará nada. Jesús no ha prometido suplir todos nuestros deseos, sino Él ha suplido suplir todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice: le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo.
Toda la riqueza está en Jesucristo. Todo lo que nosotros podemos pensar como bien está en Jesucristo. Él es nuestro bien mayor. Si tienes a Cristo, tienes todo lo demás. Es posible que como creyente no tengas todo lo que deseas, pero nada bueno te va a faltar. Es importante que traigas este mensaje a tu corazón este día. El salmista dice, nada me faltará. Y el tiempo de este verbo es futuro. ¿Qué es lo que provoca mucho temor en la gente, sino el futuro? Principalmente en los que somos mayores de edad, ¿verdad? Y mucho más cuando empezamos a peinar unas canas. ¿Qué es lo que provoca mucho temor, tanto en hombres como en mujeres? Pensar en el futuro. Cuando enfrentamos una edad avanzada empezamos a tener temor, pero dice aquí la palabra, nada me faltará. No te va a faltar nada mañana. Pon tu confianza en el Señor, pon tu esperanza en el Señor. Él es tu buen pastor. Ni la enfermedad ni la misma muerte nos podrán separar de su cuidado y de su provisión. Nuestro futuro en Cristo está seguro, amados. La característica del incrédulo es la insatisfacción. En cambio, el creyente sí tiene contentamiento y tiene agradecimiento a Dios por todo. Él está confiado, él vive confiado, camina confiado todo el tiempo de su vida. Salmo 73, versos 23 al 25 dicen, yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado. Tú me llevas de la mano derecha. Tú me guías y me das consejo. Y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Qué hermosa expresión, amados. Esta es la confianza que tenemos que desarrollar con ese Jesús maravilloso que es nuestro pastor. Por eso podemos decir, el Señor es mi pastor. Y este hombre está caminando con su pastor. Dice, tengo todo lo que necesito. Si tengo a Dios, tengo todo lo que necesito. Si tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. ¿O nos hace falta algo más? Si tienes a Cristo, realmente tienes todo lo que necesitas. Y dice el salmista, estoy siempre a tu lado. Siempre camina con Jesús. Él me lleva de la mano derecha. Él nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en los momentos aún en aquellos que pensamos que estamos solos, Él nos sostiene de la mano derecha. Él es el que nos da guía, el que nos da consejo a través de su palabra. Y después dice, me llevarás con honor. Esa es una expresión de lo que representará cuando Jesús venga, el último suspiro de nuestras vidas que vivamos en esta tierra, Él nos llevará con honor hasta su misma presencia. Iremos para estar eternamente y para siempre con Él. ¿Y a quién tengo en el cielo yo sino a ti? Ese es mi bien mayor, te tengo a ti, Señor, en el cielo. Y si estoy contigo, dice, no quiero nada más en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos poner nuestro corazón en estas palabras y decir, realmente no quiero nada de esta tierra? Cuando la gente está muriéndose por querer tener muchas cosas de esta tierra. Cuando la gente está viviendo desesperadamente cada día por querer tener cosas de esta tierra. Pero el verdadero Hijo de Dios, aquella verdadera oveja de Cristo, dice, no quiero nada de esta tierra. Deseo simplemente tu presencia, deseo estar allá, deseo que tú me lleves con honor a esa patria celestial. Este debería ser también nuestro deseo, amados, como hijos del Señor, como ovejas del Señor. Si realmente Él es nuestro pastor, nuestro corazón debe estar puesto en Él, en Cristo. Verso 2 dice, en campos de verdes pastos me haces descansar y me conduces a manantiales de agua fresca. Esto nos habla acerca de lo que representaba, por ejemplo, aquel tiempo para Israel, enfocándonos en el contexto en el que se dice esta palabra, en medio de tierras desérticas, no había agua, todo lo que rodeaba el contexto de este hombre era desierto. Pero dice, en campos de verdes pastos me haces descansar. Aún en medio del desierto el Señor puede hacer eso para ti. En medio de ese desierto Él puede prepararte ese banquete como ovejitas del Señor que eres, de pastos frescos, y conducirte por esos manantiales de agua fresca a pesar de que estés en el desierto. Y muchos de nosotros podemos estar enfrentando ese desierto espiritual, las pruebas, dificultades que estamos viviendo en la vida, pero dice la palabra que Él nos va a hacer descansar, Él nos va a dar el descanso, Él nos va a conducir por esos manantiales de agua fresca. Esa es la promesa del Señor. Él es el que nos provee el alimento y el descanso. Él es el dulce descanso de aquella alma que está buscando tener comunión con Dios, que está buscando tener esa paz con Dios. Y la paz con Dios es posible obtenerla a través de Jesucristo, de esa comunión íntima,
de esa comunión estrecha con Jesucristo, amados. Este es el reposo, el descanso. Ese es el descanso que el Señor nos ofrece y es posible mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él ganó para nosotros. Este beneficio es nuestro. Podemos apropiarnos y debemos caminar todos los días descansando en Él. En Mateo capítulo 11, verso 28, este buen pastor nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Es una invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Sé que vivimos en un mundo difícil, duro, así como aquel pastorcito, David, pastoreando a sus ovejas en el desierto. Nosotros también estamos viviendo en un mundo que es realmente muy árido, desértico. Pero en medio de esa circunstancia nosotros podemos poner nuestros ojos en el Señor. Podemos hallar en Él descanso. Si estamos agobiados, si estamos cansados, podemos hallar en Él descanso y tenemos que acudir permanentemente a Él. Verso 3 del Salmo 23 dice: Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. El Dios que tenemos, el Padre que tenemos es bondadoso, nuestro pastor es bondadoso, amados. ¿Quién nos va a llevar por esos caminos para mostrarnos su bondad? Él nos va a restaurar, Él nos va a revivir nuestra alma. El Señor va a renovarnos, Él va a hacer esa obra, y esto es posible a partir del descanso o el reposo que nosotros encontramos en Cristo Jesús. A partir de ese reposo que Él provee en primera instancia. Cuando estamos afligidos, Cristo nos consuela. Cuando estamos en pecado, Él nos redarguye del pecado y nos santifica. Cuando estamos en debilidad, Él nos fortalece. Ese es nuestro buen pastor. Él es nuestro Jesús maravilloso, el buen pastor, el príncipe de los pastores, como dice la palabra. Una vez que nos da descanso, una vez que trae esa restauración a nuestra alma, el buen pastor nos prepara para la tarea, porque hay que cumplir una misión. El Señor nos ha redimido dándonos su reposo y su paz y nos equipa, amados, de inmediato para que nosotros vivamos en este mundo para anunciar la gloria del Señor. Por eso el salmista decía: no a nosotros, Señor, a ti sea la gloria. Y tenemos que dar la gloria a Dios en todo. Dar la gloria a Dios no solamente significa salir por el mundo gritando a voz en cuello: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tú das gloria a Dios viviendo como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera hija de Dios, siendo luz, siendo sal en este mundo. Así es como glorificamos a Dios. Esa es la manera de glorificar a Dios. Verso 4 del Salmo 23 dice: aunque deba pasar yo por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Cristo es quien nos guía a través del descanso. Él es el que renueva nuestra alma, pero también, amados, nos lleva a vivir el proceso de santificación. ¿A través de qué? Sino del valle de sombra de muerte. Dios permite que las aflicciones vengan a nuestras vidas para santificarnos y para desarrollar nuestra fe en Él. Qué maravilloso es el Señor que nos da toda la provisión, esos pastos verdes, esas aguas frescas, que nos reconforta, nos reanima, revive nuestro ser, nuestra alma, nos prepara, nos equipa, pero también nos hace pasar por el valle de sombra. Ese es nuestro buen pastor. Ya quisiéramos quedarnos nosotros en los versos 1 y 2 del Salmo 23, que este salmo se cerrara simplemente aquí y punto. Quisiéramos quedarnos en ese reposo del Señor y no pasar por el proceso de las duras pruebas. Pero Dios tiene que santificarnos. Y el único mecanismo que Dios ha diseñado para nosotros, los creyentes en Jesucristo, el único método de santificación es la prueba. Por eso este Salmo 23 realmente es especial. Si analizamos de principio a fin el contexto en general, vamos a entender cuál es el proceso de Dios también para nuestras vidas. Ya quisiéramos quedarnos ahí simplemente recostados en esos pastos verdes, ¿verdad? No, Dios nos alimenta, nos dice: come de estos pastos verdes, porque necesitas tener fuerza para pasar por el desierto. Necesitas fuerzas para pasar por ese valle de sombra de muerte. Y es así la vida, amados. Ahora, un día ya no habrá más llanto ni dolor.
Es el día que anhelamos con todo nuestro ser. Por eso dice Apocalipsis y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya no queremos estar enfrentando estos valles de sombra de muerte. Un día, ese día está cercano, el Señor vendrá a llevarse a su iglesia, pero ahora estamos viviendo el presente y por ahora tenemos que enfrentar nuestros valles sombríos. Apocalipsis 21:4 dice, a propósito de esa promesa, que vendrá un día, Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Este mundo desaparecerá y ya no habrá más llanto ni dolor para nosotros, no habrá más sufrimiento, no habrá muerte. No tendremos que enfrentar ese dolor. Sin embargo, la realidad es que todavía estamos viviendo en este mundo y nos toca enfrentar la aflicción como esa medida que produce nuestra santificación. Amados, la aflicción es buena para nuestras vidas, para nuestras almas, porque produce santificación. Yo sé que a nuestra carne no le gusta esto. Queremos ser unas ovejitas que solamente estén todo el tiempo en esos pastos verdes. Pero estas ovejitas no quieren ser introducidas al valle de sombra de muerte. Pero el buen pastor tiene que hacernos pasar por ese proceso. Tiene que hacernos caminar por ese proceso, porque eso trae nuestra santificación. A todos nos toca pasar por el valle de sombra de muertes, a todos. Ninguno se va a salvar de ese valle de sombra de muerte si es verdaderamente un hijo del Señor. Él nos va a someter por todo esto. El sufrimiento va a venir, en algún momento de tu vida va a venir, ten la certeza, te va a alcanzar. Si alguien te predicó un evangelio, algo así como diciéndote, ven a Cristo y todo es felicidad en tu vida, ese era un charlatán, no te estaba predicando el evangelio de Cristo. La palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de este proceso que nosotros tenemos que pasar para ser santificados. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia santa. Pero para que sea santa, la iglesia tiene que pasar por un proceso de santificación. Y ese proceso que el Señor ha escogido es este valle de sombra de muerte. El valle de sombra en lenguaje poético nos está hablando este Salmo 23, pero hace referencia a las calamidades, a las aflicciones, a los peligros, a las tinieblas, incluyendo a la misma muerte. Todo esto es lo que tenemos que enfrentar nosotros. Cada vez que te encuentres en una situación así, cuando tal vez ya no sientas la cercanía del Señor, sino solamente angustia y aflicción en medio de ese valle de sombra de muerte, tú debes pensar en esto. Debes recordar esta palabra del Señor. Y como decía el salmista, no tendré miedo porque tú estás a mi lado. No tendré miedo, no lo voy a hacer, no voy a tener miedo, Señor. Tendré que enfrentar lo que tenga que enfrentar, no tendré miedo, dice el salmista. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con total certeza este día, no tendré miedo? Te da una noticia el doctor, te da una noticia la persona del banco. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? No tendré miedo porque tú estás a mi lado. La vara y el cayado son instrumentos que el pastor usa para guiar y cuidar a sus ovejas. Las cuida para que no se descarrilen, porque la oveja tiene una tendencia de descarriarse. Se van tras cualquier cosa, se distraen muy pronto por cualquier pequeñez. Y eso nos ha tocado enfrentar como pastores. A veces vemos a los hermanos descarriarse por cualquier pequeñez. Y alguien no falta en preguntarnos, nos dice, ¿y tal hermano por qué no está viniendo a la iglesia? Hermanita, si supiera por qué no viene esa persona, por una tontería, se descarrilan pronto. Pero la vara del pastor está para cuidar de que no nos descarriemos nosotros. Pero esa vara también sirve para proteger a esas ovejas de los lobos rapaces. Y en este tiempo vivimos nosotros un tiempo difícil. Hay muchos lobos rapaces que traen todo tipo de doctrinas, están simplemente queriendo robar a esas personas. Así como dice la Biblia, Satanás vino para robar, matar y destruir. Estos lobos rapaces son instrumentos de Satanás, vestidos de ovejas, vestidos de pastores, pero vienen simplemente con este propósito de los lobos, de robar, matar y destruir. Así que no debemos nosotros guiarnos por nuestros sentimientos, sino por la palabra de Cristo, quien nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin.
Lo dice así la palabra en Mateo 28, verso 20. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina esta palabra. Esa es la promesa maravillosa que tenemos de parte del Señor. Él nos ha dicho, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él no nos ha dicho, no te va a pasar nada malo. Él nos ha dicho, yo estaré contigo. En medio de las pruebas no tenemos temor. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que ese buen pastor nos va a cuidar, nos va a fortalecer, nos va a alentar, nos va a consolar. Él va a estar allí con nosotros. Como creyentes en Jesucristo vamos a sufrir aflicciones, amados. De eso tenemos que ser totalmente conscientes. Vamos a sufrir diferentes pruebas, dificultades. Puede incluso, tal vez alguien quitarnos la vida por ser un creyente en Jesucristo. Aquí lo vemos como una situación muy remota, pero ándate de misiones al Oriente Medio. Allí vas a ver que esta situación no es remota, es una realidad. Puede ser que te quiten la vida por ser un creyente en Jesucristo. Pero ¿qué dice la palabra? Nunca podrán hacer daño. Podrán quitarnos la vida, pero no podrán hacernos daño. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que no nos hacen daño si nos quitan la vida? ¿Saben que un daño real sería separarnos de Cristo? Ese sería un daño real. Alguien nos haría realmente daño separándonos de Cristo. Pero si nos quitan la vida, ¿nos hacen un mal? No, nos hacen un bien más bien. Porque apresuran nuestro encuentro con Jesucristo. Apresuran nuestra promoción. Lo único que harían simplemente es eso, apresurar nuestra llegada a la gloria del Señor. Entonces Jesús dijo que no temamos nosotros. En Mateo capítulo 10, verso 28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A quien tenemos que temer de verdad es a Dios. Amén. A Dios. Servirle a Él con temor y con reverencia. Pablo dice, ¿quién o qué podrá separarnos del amor de Cristo? El enemigo más poderoso que tenemos es el diablo. La fuerza más grande que existe a la que estamos enfrentándonos es la fuerza del diablo. El evento más temible es la muerte. Todo el mundo le teme a la muerte, incluidos nosotros, ¿verdad? Pero ni la muerte ni el diablo pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, debido a que ese buen pastor ha prometido estar con nosotros todos los días. Él ha prometido estar con nosotros, amados. En las manos de Cristo aún las peores aflicciones pierden su veneno, pierden su aguijón. Por eso el apóstol Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Qué es lo que puede afectar? ¿Qué es lo que puede hacernos daño? Si alguien te hizo un gran daño, solo te hizo el favor de acelerar el proceso de santificación en tu vida. Pastores que no sabe lo que me dijeron, no importa. Simplemente esa persona está siendo un instrumento de Dios para el proceso de tu santificación. Me hirieron, me hicieron estas cosas. Son instrumentos de tu santificación. Por eso jamás debemos responder con amargura a la ofensa. Tenemos que decirle, oh Dios, gracias. Señor, puedo entender y comprender que tú quieres que mi vida sea santificada cada día más y más. ¿Cuántos de nosotros nos ofendemos, nos dolemos? Es que mi cónyuge me dijo tal cosa. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Decir, Dios, gracias. Ayúdame, Señor, para que yo pueda pasar por este valle de sombra de muerte. No temer mal alguno, para que pueda recibir toda esta situación difícil que estoy recibiendo de parte de muchas personas como ese proceso de mi santificación. Porque eso es morir a la carne, el proceso de santificación. Cuando tú perdonas a tu ofensor, estás muriendo a tu carne. Cuando tú no respondes con insulto a un insulto que te lanzaron, estás muriendo a tu carne. Cuando no pagas con la misma moneda, cuando más bien en lugar de maldición bendices, allí estás siendo sometido a ese proceso de santificación. Pero muchos de nosotros lloramos incluso, nos quejamos porque estamos siendo sometidos a ese proceso. Pero dice la palabra, Él es tu pastor.
Aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes temer mal alguno, porque Él está contigo. Amados, esto es realmente importante que entendamos. Sea lo que sea que se lleve el mañana, no se llevará ni el amor ni el cuidado de Cristo en tu vida. Mañana puede llevarse muchas cosas, puede llegar el mañana y puedes perder muchas cosas. Imagínate en este momento qué cosas podrías perder, pero lo que no vas a perder es el amor de Cristo. Ese amor de Cristo estará presente en tu vida, estará Él sosteniéndote, estará allí fortaleciéndote, estará allí consolándote, Él estará presente allí para levantarte si has caído. Cuando un cristiano camina firme en esta promesa, nada puede intimidarlo, nada. Por eso dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Por eso dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. El verso 5 dice, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Amados, nosotros contamos con el favor abundante de Dios a pesar de nuestros enemigos. Él nos llena de bendiciones aún en medio de las aflicciones. No es que tú eres bendecido cuando la aflicción es quitada de tu vida. En medio de la aflicción Dios te bendice. En medio de la aflicción Él derrama de su porción especial del Espíritu Santo sobre tu vida. Él trae aliento, fortaleza sobre tu vida en medio de la prueba. Él no retira al enemigo. Ahí está, el enemigo está enfrente de ti. Allí Dios te va a bendecir. Enfrente del enemigo. Así es como Dios nos bendice. Dios nos bendice en presencia de nuestros adversarios o nuestros enemigos. No luego de haber quitado a nuestros enemigos, sino en presencia de ellos. En medio de la prueba más intensa, el Señor derrama su aceite. ¿Y qué es el aceite sino la presencia del Espíritu Santo? Que es la bendición más gloriosa que nosotros como creyentes en Jesucristo contamos. Que Dios te llene, que derrame de ese aceite sobre tu vida. Vas a ser lleno de esa bendición de Dios. ¿Y sabes qué? En presencia de tus enemigos. En presencia de tus enemigos. Dios va a llenarte de ese aceite glorioso. Cuando el Señor es nuestra porción de bendición, nuestra copa rebosa, amados. Eso significa rebalsa. No está apenas llena, sino está rebosante. Es un río que corre y salpica para vida eterna, dice la palabra en el Nuevo Testamento. La bendición que Dios tiene para nosotros no es un poco de algo o mucho de algo, sino es algo que está desbordando, es algo que rebalsa. Así es como Dios quiere llenarnos de sus bendiciones espirituales. Así es como quiere Dios que caminemos nosotros acudiendo a ese Padre Celestial que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. El verso 6 dice, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. La bondad y la misericordia del Señor nos van a perseguir todos los días de nuestra vida, entre tanto vivamos en este mundo, amados. Cuando descansemos en nuestro amado Jesús, nuestro buen pastor, no solamente estamos renunciando al temor, sino nuestro corazón se está llenando de esperanza y de confianza, se está llenando del gozo del Señor. Por eso es importante que reposemos en Él, que descansemos en Él. Sé que con nuestra mente natural esto es difícil de entender, pero tenemos que recibir la palabra, esta tiene que ser implantada en nuestro corazón. Solamente así nosotros vamos a poder levantarnos en victoria. Vivir en la casa del Señor es una expresión del deseo del salmista de estar siempre en la presencia del Señor. ¿Cuántos anhelan la casa del Señor? Estar en la casa del Señor. ¿Cuántos anhelan que llegue su domingo para venir y congregarse junto a sus hermanos en Cristo? Un deseo de estar en la presencia del Señor, estar en la casa del Señor. En Salmos 27:4 el salmista dice, le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solozarme en su templo. Una cosa le he pedido, dice la otra versión, y esa busco. Una sola cosa quiero. ¿Qué quiero, Señor? Estar en tu presencia. Habitar en tu presencia, que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Ese era el deseo del salmista y esa es la promesa para todo creyente. El Señor ha dicho que vamos a estar con Él todos los días. Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice, a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo
de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Este es nuestro deseo, amados, de estar en la casa del Señor. ¿Qué implica la casa del Señor? No solamente venir y congregarnos los domingos en este lugar para alabar, adorar al Señor junto a nuestros hermanos, pero el corazón del salmista va más allá y dice: viviré por largos días. Esos serán nuestros días con el Señor. No serán 80, 90 o 100 años sobre la faz de esta tierra, sino serán largos, interminables días, eternamente y para siempre. Señor, yo quiero vivir en tu casa. ¿Y cuál es esa casa? Aquí la palabra nos dice que esa casa es esa nueva ciudad que el Señor ha preparado para nosotros. Allí estaremos con Él. Pero ¿para quién es esta ciudad celestial? Dice: para todos los que salgan vencedores. Los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Nunca más. Lo que anteriormente leímos: no más llanto, dolor, no más angustia, no más muerte, no más nada de eso. Sino simplemente estaremos disfrutando y gozando de la presencia del Señor. Pero tú tienes que ser un vencedor. Y no hay posibilidad de que seas un vencedor en tus propias fuerzas. Serás un vencedor solamente si tú abrazas por fe a Jesucristo y recibes la obra que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Y reconoces que eres una persona pecadora que no puede alcanzar nada del propósito que tiene Dios para tu vida si no es por su gracia y por su misericordia. La promesa del Señor es: yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. ¿No les parece maravilloso? El nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, estará escrito. Allí tendremos en nuestra frente el nombre de nuestro Dios y seremos ciudadanos de esa ciudad de mi Dios, dice aquí la palabra. La nueva Jerusalén que desciende del cielo. Allí escribiré en ellos mi nuevo nombre. Ya no seremos conocidos como nos conocemos ahora, ya no seré más Marco Angles, pero Dios tendrá y tiene de hecho un nuevo nombre para mí y también para ti. Pero es el deseo de tu corazón vivir allí todos los días de tu vida en la presencia del Señor. ¿Cuántos realmente están deseando eso? ¿Están viviendo en función de eso? ¿Cuántos realmente con esa certeza del salmista pueden decir: yo no deseo nada en esta tierra? Hay muchas cosas bonitas en este mundo, pero no hay nada más precioso que la presencia del Señor. No hay nada más glorioso que estar con Él, que contemplarlo a Él, que estar en su misma presencia. No hay nada más glorioso que eso, amados. Por eso no tenemos que encantarnos tanto con las cosas de esta tierra, sino esperar permanentemente y vivir conforme la palabra dice en Colosenses, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, poniendo nuestra mirada en Él, esperando siempre las cosas de Dios, esperando las cosas de arriba y no las de esta tierra. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a orar, amados. Vamos a orar. Vamos a orar.